Muy bien, y estamos ya en lo que tiene que ver con la palabra de Dios para este día. Yo quiero recordar un par de hechos en el desierto, muy parecidos en la necesidad, muy parecidos en la ejecución, pero con algunas diferencias que hicieron que haya un cambio de liderazgo dentro del pueblo de Dios. A veces hacemos la voluntad del Señor, a veces la hacemos a media, y a veces la hacemos bien y a veces la hacemos mal. Esto no cambia lo que en resumen es un siervo de Dios, como en este caso Moisés. ¿Quién puede poner en duda que fue un hombre usado por Dios? ¿Quién puede poner en duda que Moisés es indiscutiblemente el líder del pueblo de Israel, junto con Abraham, que los judíos tienen con mayor vigor dentro de sus comentarios, de sus dichos? Miren, Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés cuando murió porque eh, entendía que ellos se iban a rendir a la idolatría e iban a tener a Moisés quizás en un lugar más importante que Dios mismo. Hubo un hecho cuando ellos salen de Egipto, cruzan el mar, festejan, hay como un culto de adoración, hay un momento de mucha alegría, de mucho gozo. Eh, y después de andar por 3 días, tenían sed y no encontraban agua. No encontraban agua y no encontraban agua, hasta que llegaron a un lugar donde la había. Es de imaginarse que con tanta sed la mayoría, cuando vio ese espejo de agua, se habrá ido a tirar de cabeza para saciarse. Pero resulta que cuando fueron y probaron el agua estaban las aguas amargas. Así que el Señor le dijo a Moisés que le diera la opción de tirar un árbol dentro de esa agua y las aguas se endulzaron. Una vez más, la sed pasa a ser algo importantísimo dentro del andar del desierto, y el pueblo tiene sed, y el Señor le da una orden a Moisés, le dice: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña, golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. El Nuevo Testamento nos dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En esta segunda ocasión en la que hay falta de agua, el Señor le da una orden específica a Moisés: anda a esa peña, yo voy a estar ahí, golpea la peña y va a salir agua y el pueblo va a beber. Esta bendición no vendría sino antes con acusaciones contra Moisés, del cual decían: ¿para qué nos sacó de Egipto? Para esto, tenía necesidad de hacer esto, de hacernos morir de sed en el desierto. Pero el Señor le cerró la boca, y de la peña salió agua, ellos saciaron su sed. ¿Por qué Moisés obedeció? Y entonces el agua brotó y todo el pueblo pudo beber, así como también los ganados. El Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia, nos enseña que esa roca es una imagen de Jesucristo. A veces cuando puedo compartir esta palabra pienso: no tiene nada de improvisación Dios, ¿no? Lo tiene todo armado, todo. Para Él no hay sorpresa, no hay ninguna cosa que pueda aparecer y de pronto le cambie los planes. Porque lo mismo que estaba pasando en el desierto, a todo aquel que tenga sed venga a mí y beba, pasaría después con Cristo. Estaría allí siendo el saciador de sed. Él fue herido al morir en la cruz, soportó el juicio que nosotros merecíamos, y por su sacrificio Él nos dio vida, el agua le dio vida a aquel pueblo también. En aquel pasaje del Antiguo Testamento declara: nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la rebelión de mi pueblo herido. Jesucristo fue herido en nuestro lugar debido a la ira de Dios contra el mal.
pues su justicia debía ser satisfecha. Si aceptamos que nuestros pecados causaron la muerte de Cristo, podemos aceptar luego su gracia, que nos da vida eterna, como un agua viva. Y Jesús nos invita: el que tiene sed, venga a mí y beba. Ahora quiero referirme a un pasaje que está un poco más adelante. El que leímos recién era Números capítulo 17, y en Números capítulo 20, lo que leímos recién era Éxodo capítulo 17, ahora vamos a Número 20, 8 al 11, y ahí vamos a ver que, estando todavía en el desierto, el pueblo habló nuevamente contra Moisés. La historia vuelve a repetirse, porque no había agua. Todo parecía tener el mismo panorama. Tal vez estaban en otro lugar del desierto, pero la situación era la misma. Y tal vez vos hace tiempo que estás caminando este desierto, este mundo, inclusive que hace mucho tiempo que conoces a Dios. Sin embargo, increíblemente, a pesar de que hay crecimiento, a pesar de que está más cerca de la tierra prometida, que las promesas de Dios empiezan a cumplirse en nuestras vidas, como pasaba en el desierto, que tenían el maná, que Dios lo bendecía, pero de pronto aparece de nuevo una prueba parecida. Cuando parecía que habías sido sanado, tu cuerpo empieza a dolerte de nuevo ahí. Tal vez como para que tengas en duda de que Dios no te sanó, quizás. La situación económica vuelve otra vez a ser apremiante y vos decís: uy, ¿qué pasó? Y otra vez hay que ir a lo mismo, acudir a la fuente, acudir a la roca, acudir a Jesús. Y entonces otra vez esa multitud le quería, estaban contra Moisés, pero Dios, que cuidaba a la multitud, le quería dar de beber. Entonces le dijo a Moisés: habla a la peña a vista de ellos y ella dará agua. Esta vez no tenía que golpear, le tenía que hablar. Una pequeña diferencia que vamos a saber antes de que esta pequeña reflexión termine, la causa y la razón de una comparación que hizo que Dios tuviera una actitud con Moisés. Esta vez Moisés no tenía que golpear la piedra, porque todo simboliza a Cristo en la Biblia, ¿sabías? Jesús es el centro de la Biblia, y todo fue hecho para Él y por Él. Y entonces aquella roca que primero fue golpeada, ahora debía hablarle. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. No hace falta que le golpeen otra vez, que lo crucifiquen otra vez, que muera otra vez. Una sola vez y para siempre llevó sobre sus lomos, sobre su humanidad, el castigo de toda la humanidad. No era necesario golpear por segunda vez a Jesucristo. ¿Qué hizo Moisés? El pueblo lo había irritado, acusado sin razón, y entonces se enojó y levantó la voz: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. No dio gloria a Dios, procedió como si fuera él y Aarón quienes hicieron salir el agua, y con ira golpeó la peña 2 veces. A veces perdemos el control. Jesús no lo perdió. A él también lo irritaron. A él también le dijeron de todo, lo escupieron, pero se mantuvo. Se sostuvo en la fortaleza que le daba el Padre y no falló en nada. Fue tentado en todo y aún en la cruz fue tentado a levantarse por el dolor del cuerpo, por la carga del pecado. Él pudo haber hecho como Moisés, cambiar los planes del Padre de alguna manera. Ahora, ¿cambió algún plan el Señor porque Moisés erró? Bueno, no. El agua salió. A veces en esa pérdida de control nosotros podríamos hacer que lo que decimos salga mal. Bueno, no. En este caso, el tono sube. Hay un comportamiento de Moisés que después lamentamos y que nosotros también. A veces tenemos que lamentar cuando nos sacamos de las casillas. Algunos dicen cuando se me sale la chaveta. A veces no entiendo que esta palabra o esta frase esté en la boca de un cristiano. Mirá que a mí se me puede salir la chaveta. Es decir, si lo tenés en la frase,
Si lo estás confesando con la boca, hay que tener cuidado que no esté guardadito en el corazón. Si las cosas van bien, estamos bien. Si nos llevamos de acuerdo, bien. Y si no... Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros erramos? Cuando irritados cometemos la falta de tomarnos parte de la gloria de Dios, o por el contrario, dejar mal parado a Dios por nuestra conducta. Bueno, lo que pasó es que Dios castigó a Moisés por haber actuado de esa manera, no le permitió entrar en la tierra prometida, pero lo privaría del agua porque Moisés se equivocó. ¿Será que Dios no va a bendecir a aquella persona a la cual tiene dispuesto a bendecir porque nosotros cometamos un error? No, porque la gracia de Dios y su paciencia no tienen límite. La roca aún no tenía que ser golpeada, igual dio agua, porque Dios dijo: va a salir agua de ahí, Moisés, y aunque vos le hayas pegado en vez de hablarle, yo voy a cumplir mi palabra. Ese es nuestro Dios. Si la ira nos lleva a decir palabras o a tener un comportamiento inapropiado, tenemos que confesarle a Dios, decir: Señor, perdón, me superó, esto me sacó un poquito, pero no, quiero volver a ti. Y su gracia viene al encuentro de nuestra debilidad, y su amor, que es inagotable, hace que el agua fluya y nos refresque, y nosotros podamos también beber. Al final quiero decir, los hechos eran parecidos, pero no porque a veces la situación sea parecida, Dios va a pedir que actuemos de la misma forma. Por eso debemos estar atentos a la voz de Dios, cumplir sus requisitos minuciosamente. Si nos equivocamos, que sea por ignorancia, tal vez por estar apurados, porque la ansiedad nos gana un poco, pero no por desobedecer, porque allí entonces puede que nuestro ministerio dé fruto a los demás, pero nos deje lastimado a nosotros. Dios cumple sus promesas, aun a pesar de nuestros errores y de nuestras debilidades. El Señor sigue dando agua a su pueblo, sigue calmando la sed de todos aquellos que vienen a Cristo. El plan de Dios no cambia porque un hombre falle. El plan de Dios es salvar a la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Y todo aquel que a Él le acepte tendrá vida eterna. Por eso, nunca te vuelvas atrás, porque el líder parezca haberse equivocado, en este caso Moisés, que no tenía la culpa de que no haya agua. Ni siquiera la gente creo que supo que Moisés no entró a la tierra prometida por este hecho o por este error. Nunca esto le dijo el Señor a Josué, simplemente le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora esfuérzate y sé valiente. Vendrán otros, seguirán el trabajo, el plan de Dios no para, la salvación es por Cristo. Una sola vez el Señor murió y fue suficiente porque entregó su vida por nosotros. La sangre inocente de Cristo nos limpia de todo pecado y el sacrificio de Cristo da salvación a nuestra alma.